Bendito Dios. Entonces, ahora vamos a hablar de la unidad número 2. Ya hemos terminado todo lo que es la unidad 1. Ahora vamos a hablar la unidad número 2, que nos habla, tema central son los dones espirituales y el ministerio cristiano, ¿no? Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar en qué consiste los dones espirituales. Siempre cuando estudiamos el Nuevo Testamento, hermanos, siempre vas a escuchar, y aún en los comentarios bíblicos, y aún en los diccionarios bíblicos, siempre vas a escuchar, proviene del griego tal. Todo, porque todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Claro, exceptuando de Mateo, que luego fue transcrito al griego. Entonces, siempre vamos a irnos a la fuente. Y a ustedes también en la clase anterior, los que han llevado Cristología y los que están siguiendo también por los videos, les muestro en qué consiste las palabras griegas, ¿no? Inclusive hay una Biblia paralela en internet y ahí está, ¿no? Está escrito el Antiguo Testamento en hebreo, la pronunciación en hebreo, la pronunciación y en español. Y cada palabra está codificada de acuerdo a concordancia Strong, ¿no? Strong era un siervo de Dios que codificó todas las palabras dentro de las traducciones bíblicas, ¿no? Y cada palabra de la Biblia está codificado. Entonces, igual manera, para hablar de los dones espirituales, siempre nos vamos a ir al original, al griego. ¿Para qué? Para dar a conocer y a pensar en qué consistían los dones, ¿no? Hablando de este tema. Por ejemplo, los dones espirituales son una transliteración de la palabra griega charis o caris o carismas, ¿no? Significa, o sea, ¿qué es lo que significa charis o carisma, ¿no? Significa don, significa regalo, significa gracia, favor, poder, oficio o misión. O sea, los traductores bíblicos, dependiendo del contexto, cuando les digo del contexto, se refiere a qué idea está dando. Y dentro de la idea que está dando, los traductores bíblicos lo han puesto, vas a ver en algunas traducciones como don, otras vas a ver como gracia o regalo o poder u oficio, ¿no? Por eso, antes de comenzar, siempre me han preguntado, pastor, ¿qué versión vamos a usar? Todas las versiones, hermanos, todas las versiones. Pero la que siempre hay un estándar, ¿no? ¿Cuál es la que más utilizamos? Reina Valera. Pero también Dios habla hoy, traducción lenguaje actual. ¿Para qué? Porque la Biblia fue escrita en el idioma original griego. Y dentro del griego está la palabra charis, y la palabra charis significa don. Si usted me dice, pastor, en mi Biblia, por ejemplo, usted me dice, pastor, en mi Biblia dice verbo. Ya, ese es en Reina Valera. No, pastor, en mi otra Biblia dice palabra. Ya, esa es otra versión. Pero es lo mismo, o sea, son sinonimias que se han usado. Por ejemplo, si encontramos la palabra charis, que es don, regalo, gracia, favor, oficio, me estoy refiriendo a qué? Charis neuma, ¿no? El neuma o del espíritu. Y el neuma también es una sola palabra en el griego, ¿no? Pero en el neuma se diferencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, neuma del Espíritu Santo, ¿no? O hablando ya del Espíritu de Dios, o el soplo, aire, viento, ¿no? Entonces, refiriéndose a eso. Entonces, dentro de la palabra don, vemos esos significados o sinónimos. Si lo encontramos don, si usted me dice, pastor, ¿es un regalo? Sí, es un regalo. Pastor, ¿es una gracia? Sí, porque la gracia es dada por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Es un favor también que nos hace?
Sí. A los ministros, a las ovejas, da el Señor. Es un poder, claro, porque todo proviene del Espíritu Santo. Es un oficio. ¿Por qué es un oficio? Porque para hacer un oficio nosotros tenemos que tener unas habilidades o cualidades. ¿Y quién te lo da esto? El Espíritu Santo. También es una misión. Por eso dice, son dones sobrenaturales. ¿Por qué el término sobrenatural? Porque no está dentro del contexto natural. Y más adelante voy a especificar esa parte. ¿Qué quiere decir? Proviene del Espíritu Santo. ¿Ya? En el término de que proviene del Espíritu Santo. Procedentes de Cristo. Cristo, quien es el Señor de la Iglesia, y distribuidas por el Espíritu Santo. Todos los dones, el fruto, el ministerio, todo, bueno, el ministerio es un llamado de Cristo, ¿no? Pero ¿quién capacita? El Espíritu Santo. Por ejemplo, Primera de Corintios 12:1. No sé si alguien lo puede buscar. Primera de Corintios, ahí, 12:11. Primera de Corintios 12:11. Bendito Dios. Primera de Corintios 12:11. Para usted también participe, hermanos, en esta clase. A ver. Amén. Sí, le Pero escucho. todas estas maneras de actuar las lleva a cabo el mismo Espíritu que las distribuye a cada uno como Él quiere. Amén, muchas gracias. ¿Quién es el que la distribuye? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que la da? El Espíritu Santo. Así como los dones espirituales, así como el fruto del Espíritu Santo. Y estamos hablando ya de un poco más extenso, ¿no? Palabras de sabiduría, de ciencia, de fe, sanidad, milagros. Eso de acuerdo a 1 de Corintios 12:8-11. También vemos que hay más, de acuerdo a Romanos, de acuerdo a Efesios, son los ministerios, y de acuerdo a Gálatas es el fruto, ¿no? Frutos, pues, fruto, nada más es fruto del Espíritu Santo. ¿Quién la produce? El Espíritu Santo. ¿Dónde? En el corazón, en la vida del creyente. Los dones. ¿Quién es el que la da? El Espíritu Santo. Y lo da como Él quiere. ¿A quién quiere? Y cuántos Él quiere te lo da. ¿Ya? Si al Espíritu Santo le ha placido darte 1, 2 dones o 3 dones del Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo, dentro del estudio de la neumatología, ¿no? Del Espíritu, del soplo de Dios, o el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dentro de la doctrina sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Y la persona, ¿qué es lo que hace? Tiene voluntad, y Él en su voluntad da como a Él le ha placido dar. Por eso dice, todos los cristianos, habiendo recibido la unción del Espíritu Santo, ¿no? A ver, vamos a ver, Segunda de Corintios, vamos a revisar Segunda de Corintios 1:21. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 21. A ver si alguien lo tiene, lo va leyendo. Bendito Dios. En Segunda de Corintios 1:21. A ver si alguien lo encuentra, lo va leyendo para que sea la clase más participativo y también usted tome interés y también busque la palabra, ¿no? Bendito Dios. ¿Tiene alguien? ¿Lo puede leer? A ver. Bueno, ya, pues, si no, yo ya lo tengo, dice. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, ¿no? Está hablando acá, la confirmación de vosotros es Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
el Padre es el que nos unge. ¿Nos unge con qué? Con su espíritu. Bendito Dios. Nos unge con su espíritu, nos capacita. ¿Para qué? Para para ya sea o bien para el ministerio, o ya sea bien para los dones, o ya sea para el fruto del Espíritu Santo. Si se da cuenta, en la vida del creyente todo es Dios, hermanos. Y siempre hay que darle lugar a Dios. No es que hay algunos hermanos que Satanás los engaña por su carne y piensan que es por su habilidad. No, es que yo he nacido así, hermano, dicen algunos. No, eso te lo ha dado Dios. Dios te lo ha dado. Algunos hermanos eran ex drogadictos, ex maleantes, todo ello. Tenían parte de su cerebro, inclusive sus neuronas, partes quemadas. Pero ahora están dirigiendo una obra, un ministerio, todo ello. Tienen habilidades, tienen dados por el Espíritu Santo, ¿no? Tienen, esto es netamente del Espíritu Santo. Y no es que es de uno, hermanos, ¿ya? Esa parte siempre reitero. ¿Por qué? Porque hay algunos que hacen uso de los dones para su provecho. Eso también está algo mal, ¿no? Dice Primera de Juan 2:20. A ver, vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Dice, y vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, acá da alineamientos el apóstol Juan, y dentro de ellos nos habla que el Espíritu Santo nos ha ungido a nosotros y nos ha dado el espíritu de verdad, ¿no? Y la verdad a qué conduce a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo siempre nos va a conducir a toda verdad, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Pero el apóstol también en otra carta nos dice, probad a los espíritus, probad al espíritu. Cuando habla del espíritu, se refiere, puede ser, eso ya hablamos en la clase pasada, es un recuento, ¿no? Puede ser el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque a veces la viveza del hombre hace muchas cosas malas, hermano. Han recibido el don del Espíritu Santo todo y ya algunos hasta profetizan por su carne, que hemos hablado también eso. Y hablan así. ¿Para qué? Para recibir. Al final quieren un beneficio. O otros son providencias del espíritu inmundo. Otro ejemplo, ¿no? De Pedro, cuando le dijo, Señor, que no tienes misericordia de ti, ¿cómo vas a ir a la cruz? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, hermanos. Porque toda escritura es inspirada. El Espíritu, el Neuma, ha dado la inspiración a las escrituras. Entonces, es el autor. Y el autor nunca se va a contradecir en lo que va a declarar, ¿no? Por ejemplo, Pedro, ¿qué le estaba diciendo? No vayas a la cruz, ¿cómo vas a morirte? Pero si todo eso ya lo había profetizado, ¿quién? El Espíritu Santo, mediante los profetas, que el Mesías iba a venir y morir por nuestros pecados. Entonces, el Espíritu Santo, por eso hay que conocer, estudiar la palabra, nos va a conducir a ¿qué? A toda verdad. ¿No? El Espíritu Santo siempre nos va a conducir a toda verdad. Igual para arrepentirnos. Hermanos, nunca nos hubiésemos arrepentido si el Espíritu no hubiese venido a nuestras vidas y hubiese abierto el entendimiento. ¿Y a qué nos condujo? A aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, la labor del Espíritu Santo es una labor
importantísima en la iglesia. Es muy importante. Y nosotros como iglesia, ¿cuál es la labor? Guardarnos en santidad, llenarnos más del fruto del Espíritu Santo, si hay los dones del Espíritu Santo y así, llenarnos más de Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que forma a Cristo en nosotros. Dice, son receptores los dones espirituales, que son capacidades sobrenaturales concedidos a cada creyente en razón de su servicio y en función que tiene dentro de la iglesia. Ya, Primera de Corintios 12:7. El Señor, Primera de Corintios 12:7. El Señor sabe a quiénes va a dar, porque hay algunos, y esto ya depende de cada uno. Algunos en qué permite, primero que desarrollen su carácter y luego les da el don del Espíritu Santo. Y otros ni bien se han convertido en recibir el don, el poder del Espíritu Santo. Y en eso, ¿en qué consiste, no? Que todo, dice, acá vamos a leer 1 Corintios 2:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? De la iglesia. ¿De quién más? De uno mismo. Por ejemplo, si tienes don de lenguas, ¿no? ¿Quién se edifica? Tú te edificas. Y si tienes don de profecía, edificas toda la iglesia. Entonces, ¿para qué función estás realizando en la iglesia? Para eso también te sirve. Te sirve. El Espíritu Santo, hermanos, todo es en la vida del creyente. Por eso Pablo distingue dos tipos de personas. Uno es el carnal y el otro el espiritual. No, claro, y el tercero el hombre natural, ¿no? El hombre natural ya no quiere saber de Dios nada, el pecador. El carnal es el impío, el que está en la iglesia y bueno, siempre hace sus deseos carnales, ¿no? Tiene envidia, odio, rencor, está en riña, chisme, bueno, todas esas cosas. Y el espiritual está en búsqueda de las cosas espirituales y se está dejando formar por el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y hablando del don del Espíritu Santo, ya es para capacidades que otorga el Señor a su iglesia. Por ejemplo, si hay hermanos que tienen ese amor de predicar o de orar por enfermos o de ayunar y todo ello, entonces necesitan el don del Espíritu Santo, Él lo da y hay que nosotros, como hemos leído ya la clase pasada, nosotros somos que administradores del don que nos ha dado el Señor, ¿no? Y todo hemos visto es para la gloria y honra de nuestro Dios. Entonces, y de acuerdo a la función que estás cumpliendo en la iglesia, el Señor te da. Por ejemplo, si estás en música, en canto, el Señor te da esa capacidad, ¿no? Para alabar, adorarle, ¿no? Te da un fuego, se llama eso el fuego, ¿no? Se han dado cuenta que algunos tienen ese fuego, dirigen y encienden, ¿no? Se derrama el poder de Dios, la unción de Dios. Y esos son pocos los que tienen, pero el Señor lo da. ¿A quién? De acuerdo a la función que estás realizando. Si eres diácono, también el Señor te lo da. De acuerdo a la función. Y si estás en una sociedad, depende, por eso yo les digo, depende de cada organigrama de cada iglesia, ¿no? Cada iglesia trabaja en distintos organigramas. Entonces, si eres de repente, como les digo, intercesora, entonces te da el Señor. Si eres de repente administrador de la iglesia, porque también hay una área de administración de la iglesia, ¿no? Aparte del pastor hay un administrador que coloca el siervo, ¿no? Entonces también tiene una función y para eso es necesario que la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice, según la Biblia, el Espíritu Santo es quien nos otorga los dones espirituales a cada creyente en particular, según el conocimiento de la necesidad de la iglesia.
y lo que conviene más exactamente a cada creyente para el servicio de Dios. Si se comienza una iglesia nueva, bueno, todo lo hace el pastor porque no necesita, ¿no?, mucho organigrama, se puede decir. Ya crece la iglesia, ya de repente ya hay más niños o de repente más jóvenes, comienza a crecer e incrementarse, entonces se ve la necesidad de ungir y poner líderes en la iglesia. Y esa iglesia y los líderes también tienen que ser capacitados, investidos por el Espíritu Santo. Esto lo vamos a estar viendo en el siguiente tema, ¿ya? Dice, principios de la unidad, a ver, en la diversidad, ya. A fin de evitar las divisiones, las preferencias a causa de los dones del Espíritu otorgado a los creyentes y que el Espíritu de partido podría sacar provecho, el apóstol advierte que todos esos dones tienen un solo y mismo origen, la libre gracia de Dios. A ver, vamos a ver, 1 Corintios 12:11. 1 Corintios, todas estas cosas las hace uno. ¿Quién? El Espíritu. Y él mismo, el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, por eso, el principio básico es la unidad, ¿no? La unidad de que todo la otorga ¿quién? Uno solo. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y capacitando así a cada, veamos desde el punto de vista del organigrama ya. Está el pastor, están los diáconos, ¿no? O puede ser el pastor, o encima del pastor de repente junta de pastores, dependiendo del organigrama de cada iglesia. Y luego del pastor están los diáconos, ¿no? El diácono tesorero, el diácono secretario, bueno, y así. Y dentro del diaconado puede estar un administrador. ¿Y qué ve todo ello, no? Y debajo de ello de repente están las sociedades, ¿no? Sociedad de damas, sociedad de caballeros, sociedad de niños. Pero la unidad del Espíritu Santo, que quiere decir que todo, las capacidades y los dones y todo ello lo da el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir el texto. Dice, pero todas estas cosas las hace uno. Hablando de unidad. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué dice el término como Él quiere? Porque Él tiene, como les decimos, ¿no? Tiene voluntad. Si Él quiere, te lo da. Si Él quiere, no te lo da. Si Él quiere, te da un don. Si Él quiere, te lo da dos. Si Él quiere, te lo da tres. Y ya hemos estudiado en la primera unidad que los dones son para hacer uso en la obra de Dios. Y es más trabajo, hermanos, ¿ah? No es cuestión de que, uy, ¿cómo quisiese tener ese don? Señor, dame ese don. Señor, dame. Y le pides, le pides, le pides. Pero recuerde bien esto. ¿Para qué pides? Y si el Señor te lo da, es para que trabajes esos dones. Ese don que te ha dado el Señor. Para que lo desarrolles, ese don que te ha dado el Señor. Entonces, es para eso. No es para que no, ahora van a ver que yo tengo el don del Espíritu Santo y hablo en lenguas. No, no es para que la gente te vea, te oiga. No es para eso, hermano. Es para la labor de la iglesia. Algunos le ha dado don de lenguas, es para que ores, para que te consagres y para que intercedas también por los demás.
Algunos dicen, ay, pastor, a mí solo me ha dado don de lenguas. Sí, don de lenguas es justamente para que te comuniques con Dios, hables con el Señor, intercedas, ¿no? Y también ayudes, ¿no? A los siervos de Dios, a los pastores, a los que están predicando la palabra de Dios, porque ¿a quién ataca más el Satanás? Es a la cabeza. Para eso está el cuerpo, ¿no? Somos un cuerpo, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que uno es el que la da como él quiere, repartiendo a cada uno en particular. Trabaja a nivel particular. Ya. Ve tu carácter, ve tu entrega, ve tu disposición. Dice, no, él necesita dos. Él sí va a responder y el Señor te lo da. El Señor te lo da. Pero vuelvo a repetir, es para trabajar, ¿ya? No es para lucirse y no es para tu negocio tampoco, ¿no? Dice así, la diversidad de los dones, lejos de perturbar o afectar la unidad de la iglesia, están más bien para hallar en ellos la unidad. O sea, ¿en qué sentido? No es para dividir la iglesia, sino más bien es para unificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, ya que todos emanan del solo y mismo espíritu y están no para el bienestar personal, sino de todos. Es que, hermano, estamos en nuestra carne y eso hay que entender siempre esto, porque algunos hermanos se han llenado del poder de Dios y piensan que ya nunca más van a sufrir tentación. Gran equivocación, hermano, gran equivocación. Algunos se han llenado del poder de Dios y a los días, a los meses, ya han caído en pecado. ¿Por qué caíste, hermano? Me confié, hermano. Yo pensaba que con el don del Espíritu Santo ya era como, ya no tenía deseo carnal, nada, pastor, pero he caído en fornicación, he caído en pornografía, he caído en esto, en el otro. ¿Y cuál fue? El pensar que el tener el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, ya te era inherente o ya no podía ser tentado. No, hermano, igual. Mientras estemos en esta carne, vamos a ser tentados. El claro ejemplo lo vemos en la Biblia. Claro ejemplo lo vemos, ¿quién? Al rey David, un hombre lleno del poder de Dios, pero ¿qué hizo? Pecó delante de Dios. Entonces, el don del Espíritu Santo es para crear unidad, ¿ya? Pero ya depende, ya hemos hablado también del carácter, del fruto, depende ya de la persona también. Porque hay algunos que ya se creen, hermanos, y te entra el orgullo, hermanos, ¿ya? Por eso uno tiene que ser más humilde. Dice, el Espíritu Santo desea la diversidad, pero ordenada, y por tanto, vivificante y enriquecedora. Hay algunos que se han llenado del poder y les ha dado el orgullo espiritual, se llama eso. ¿En qué consiste eso? Que ya el resto ya no, Dios no los escucha, a él sí. Y han pensado que lo pueden hacer todo. No, hermanos, somos el cuerpo de Cristo, necesitamos de todos. No eres autosuficiente, no, todos somos un cuerpo, ¿ya? Todos somos un cuerpo y todos nos necesitamos. Y si mi hermano se ha llenado del poder de Dios, oh, qué bien, gracias, Señor. No, el Señor lo va a usar. Más bien es unificarse. Por eso tengan mucho cuidado aquellas vidas que se les mete el orgullo. ¿Ya? Por eso les digo, todavía seguimos en esta carne. Y en esta carne, y como les digo, hay hasta engreídos. Hermanos, algunos se han llenado del poder y han pecado. Y no se han restaurado ellos, porque lo ocultan encima. Y algunos han utilizado el poder para
para su propio provecho, hermanos. O sea, yo les digo eso, ¿por qué? Porque hay de todo tipo, ¿ya? Todo tipo de personas es. Sí, yo sé que el Espíritu Santo es Dios. Algunos me preguntan, ¿no? Dicen, pero pastor, ¿y por qué eso hay? ¿Por qué hay eso? Porque tenemos nosotros libre albedrío. A ver, le pregunto uno, ¿no? A ver, les pregunto, ¿Judas tenía buen pastor? Tenía el mejor de los pastores. Tenía el mismo Dios, Jesucristo. ¿Y qué sucedió? El dinero, pues hermano, dinero. El dinero. Y tanto es así que uno de los apóstoles que dice, ¿no? La raíz de todos los males es el amor al dinero. Estamos en nuestra carne, hermanos. Si bien el Espíritu Santo nos ayuda a todo eso, sí, pero también debemos entender de que esta carne necesita también ser sujetado ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, la tentación va a venir, sí va a venir, hermanos, sí va a venir, ¿no? ¿Y hasta cuándo? Hasta que muramos o hasta que el Señor nos arrebate. Por eso el próximo a vencer es la muerte, dice, y el cuerpo necesita redención, ¿no? Por eso el Espíritu Santo dice, gime con gemidos indecibles. ¿Para qué? Clamando la redención del cuerpo. Es que el Espíritu Santo es una persona, hermanos. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y a veces, ¿cómo lo contristamos? Por nuestra carnalidad, pues hermano. Imagínate, somos templo del Espíritu Santo, pero estamos en esta carne. Y eso también hay que entender, ¿ya? No iba a hablar este tema, pero bueno, hay que entender esto. Hay que entender que todavía estamos en esta carne, ¿ya? Y la Biblia nos enseña claros ejemplos. Nos enseña varios ejemplos. No solo uno, varios ejemplos. Y en el libro de Apocalipsis también nos da varias críticas a varias iglesias. Y dos iglesias nomás no han sido criticadas, ¿no? O en pecado que cayeron. Es la iglesia de Esmirna y Filadelfia, ¿no? Bueno, continuamos. Hay un principio de unidad en la iglesia que no se va a apoyar en ningún poder humano o alguna estructura del poder, sino que ésta descansa únicamente en el Espíritu Santo y a través del cual Dios desea estar junto a su iglesia en todas las manifestaciones obradas por él. Bendito Dios. La unidad. La oración de Jesús, ¿cuál era? Padre, te pido que aquellos que me has dado, no te pido que me los quites, Padre, sino que sean uno como nosotros somos uno, dice. Está hablando de Hat, unidad compuesta, ¿no? Que está diciendo que sean uno. Padre, como tú, yo, el Espíritu Santo, somos uno, también quiero que ellos sean uno. Y para eso que ha hecho el Señor, ha enviado el Espíritu Santo, para que haya unidad, ¿ya? Unidad. Claro, 1 Corintios 12 del 1 al 31 nos habla todo de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y nos habla el principio. ¿Cuál es el principio? Que uno es el que nos da a todo el cuerpo. ¿Y cuál es el principio también? De que la iglesia trabaje en unidad, hermanos, en esa parte. Porque hay algunos, vuelvo a repetir, se creen ya porque tienen el poder de Dios, ¿no? Mira, y eso me pasó a mí cuando, bueno, recibí el poder de Dios. ¿Qué hacía? Bueno, en la universidad yo era el que ganaba más almas y ya me había creído por eso. Y tenía varias, las hermanas de la iglesia, oh, estas hermanas no hacen nada, no trabajan nada, decía. Y mira cómo me engaña mi carne, ¿no? Ah, yo en la noche, mejor me voy a poner en la noche, voy a ganar más almas, dije.
Hermanos, me puse claro, yo estaba en la mañana, luego en el siguiente siglo me puse en la noche. ¿Y qué sucedió? No he ganado ni un alma, hermano. Ni un alma. ¿Qué ha sucedido? Me vino más ataques, mi orgullo. Hermano, me pasé todo ese tiempo en, como se dice, ¿no? En pruebas. ¿Por dar lugar a quién? A mi carne. Por dar lugar a la carne. ¿No? ¿Y qué sucedió? No, ni un alma, hermano, ni un alma. Más paraba, se puede decir, en depresión por las pruebas que estaba pasando. Y entendí la lección. Dije, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Y bueno, el siguiente siglo ya volví nuevamente, ¿no? Con mis hermanos de la congregación, todo eso. Y eso tenga siempre cuidado, hermano. No, siempre hay que tener cuidado, siempre de la carne, ¿ya? Vamos a continuar. Seguimos con el principio. La competencia entre los corintios sobre el uso de los dones habla desunido, ¿no? Desunido a la iglesia. ¿Ya? Esta era una rivalidad falsa porque los cristianos difieren en sus dones, oportunidades de servicio de la manera que el poder de Dios se aplica a través de ellos, pero detrás de toda variedad y diversidad está el único autor, edificador, Dios mismo. Mira, vamos a leer Corintios, ¿ya? ¿Qué sucedía? Era una iglesia llena del Espíritu Santo. A ver, Corintios, verso 3 está, creo, ¿no? Dice así. Mira, Corintios lleno del Espíritu Santo, hermanos. Mira cómo el apóstol, oiga, cómo el apóstol Pablo le habla. Corintios, 1 3 dice. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois, ¿qué les dice? Carnales. ¿Y el carnal qué tiene? Celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales o andan como hombres? O sea, hombres carnales, ¿no? ¿Qué decían uno? Porque diciendo el uno, no, yo soy de Pablo. Y el otro decía, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? O sea, tenían sus preferidos. No, 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 no. Si viene el apóstol Pablo, yo voy. No, si viene Apolos, ahí estamos, colaborando en la iglesia, hermanos. Y el otro, no, ese es medio, no sé, ese no, le falta, dicen algunos. No, ese no. ¿Y qué es lo que sucede? Había divisiones. ¿Y qué dice ahí? No son carnales, dice. ¿Qué había? A ver, nuevamente los voy a repetir. Ya, por eso les dije, mientras estamos en esta carne, hay que dominar esta carne. ¿Quién lo hace? El mismo Espíritu Santo mediante el fruto. ¿Qué había? Celos, contiendas, disensiones. Una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia llena del poder de Dios con todas estas cosas. ¿No? Y eso nos da a pensar a nosotros mismos. Es para que nosotros mismos también pensemos, hermanos. Mientras todavía estás en esta carne, vas a tener que hacer morir lo terrenal, lo carnal. Así tengas el don del Espíritu Santo. Por eso, ¿qué vamos a buscar? La unidad. Si algún hermano Dios le bendice, tú tienes que estar alegre, agradecido a Dios, porque es el mismo cuerpo de Cristo. Es Cristo mismo morando en esa persona, es el Espíritu Santo morando en su vida. Por eso hemos hablado del amor, y eso habla Juan. Si no amas a tu hermano, no has conocido a Dios, dice. Por eso
el principio de la unidad es muy importante, hermanos, muy importante. Por ejemplo, qué lindo es, ¿no? Suponiendo, vamos a una campaña, hermano, ya. Bueno, suponiendo, yo tengo, claro, don de profecía, ya, vamos. El otro hermano tiene don de sanidades. Uy, más armados nos vamos, ¿sí o no, hermanos? Y la campaña va a ser lleno de la gloria, la presencia de Dios, ¿no? Claro, exaltando y glorificando al único Dios, ¿no? Y haciendo uso de los armamentos espirituales que nos ha dado Dios a la iglesia. Por eso, este principio siempre ténganlo presente, es la unidad y la edificación de la iglesia. Dice, de ahí la doctrina de la Trinidad está inconsciente, pero claramente expresado en estos versículos. A ver, vamos a ver. Primera de Corintios 12, 4 al 6. A ver, hermano, algún hermano ahora sí lo busca ya. Entonces voy a abrir la cortinita. Hermanos, van buscando y lo lee, por favor. Amén, pastor. Ya, le escuchamos, hermano. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén, pastor. Amén. ¿Ves? Está ratificando lo que yo les digo. Miren, el don de sanidades, ¿quién lo hace? ¿Lo hacemos nosotros? No. El don de milagros, ¿quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo. El don de lenguas, lo hace el Espíritu Santo. ¿No? El de profecía, es el Espíritu Santo hablándonos. Entonces, dentro de la unidad, lo hace uno el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que malogra, hermanos? A ver. Es esta carne que todavía, malogra. Ese es por eso yo les testifiqué, ¿no? Les dije, mira, yo teniendo el poder joven, ¿no? Tenía cuántos años, 19 años, 20 años, bueno, que tenía esta experiencia. ¿Y qué sucedió? Mi carne, dar lugar a la carne, y es verdad. Y uno hay que ser conscientes de que esta carne siempre va a estar con nosotros hasta el día de nuestra muerte o hasta que el Señor nos lleve. Ahí sí. Como dice, quitado toda la iniquidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir quitado toda la iniquidad y a toda maldad, todo lo malo que aún nuestra concupiscencia o deseos de la carne va a morir? Por eso, explicando Pablo a los corintios, ¿qué les dice? Mira, eran llenos del poder. Por eso Pablo está comenzando a explicar, a dar a conocer que el Espíritu Santo es uno. Él es el que da todo a cada uno de los hermanitos de la iglesia. ¿Ya? Pero ¿quién es el que malogra? Nosotros mismos. ¿Ya? Nosotros mismos. ¿En qué sentido? En dar lugar a la carne. Por eso Pablo de frente les dijo, ¿son carnales o espirituales? No, ustedes son carnales, les dijo. Entonces, los dones del Espíritu Santo son uno en unidad. Es uno nada más el que los da. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para ser nosotros también unos y hacer morir esta carne. Hay que hacer morir esta carne. ¿Ya? Imagínate, si hay celos, si hay contiendas, si hay disensiones, ¿qué unidad va a haber? Y estamos hablando de llenos del Espíritu Santo. Por eso, el tener el don del Espíritu Santo no quiere decir que eres Jesucristo tampoco. Que estamos a la medida y estatura perfecta, sí.
Porque algunos piensan, dicen, y tienen este grave error. Hermano, ¿usted tiene el don del Espíritu Santo? Sí, 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 se dejan sorprender. Ah, sí, entonces usted va a dirigir. No, ¿qué tal es un promiscuo, hermano? ¿O qué tal es un divisionista? Hay hermanos que tienen el don y han aprendido esa mala costumbre, hermanos. Te llaman, todo eso, te piden colaboración, te piden plata, te piden esto, te piden el otro, el otro. Tenga mucho cuidado, hermano. Y se dejan sorprender, ¿por qué? Habla en lenguas, dice. En la cárcel había, esto nos ha pasado en la cárcel, hermano. Nosotros habíamos dejado las doctrinas, las enseñanzas del ayuno y la oración. Como ahora por esta pandemia no nos dejan entrar, nos llama ahí el responsable y nos dice, pastor, hay un hermano que habla en lenguas, todo. Ya, hermano, ¿y qué está haciendo? Le digo. No, él está ministrando, él está haciendo todo. Pero pastor, algo raro me dice. ¿Qué ha pasado, hermano? Dice que esta doctrina no vale, dice que ya no es necesario ayunar, cosas así. Y, y yo dije, no, ese ni le des parte ni nada. Porque ellos nada más quieren parte, hermano. O sea, quieren llegar y dirigir y todo eso. Y en el ayuno no están, en la oración no están, y aún hasta en la doctrina. Por eso tengan mucho, no se dejen sorprender, por eso justamente estamos enseñando. Mira, a la iglesia de Corintios, ¿qué eran? Pablo, ¿qué les dice? Carnales, no solo carnales había en la iglesia, sino que había uno que estaba con quién, con su madrastra, ¿no? Y cosas así. Inmoralidad sexual, dice, y aún ni se nombra eso en los gentiles, pero dentro de ustedes hay. ¿Y por qué estoy hablando todo esto, hermanos? Para que entiendan que una cosa es, vuelvo a repetir, no la clase pasada, una cosa es el carácter, la conducta, la llenura, y eso no te, como quien dice, no te mide para el pecado, no. Puedes, hay algunos, se han llenado, mira, hasta llenarse del Espíritu Santo han estado en consagración, en santidad, en ayuno, hasta se han bautizado, el bautismo en agua, todo. Se han llenado del poder de Dios, se han relajado. Han dejado de orar, han dejado de leer la Biblia, han dejado de ayunar, han dejado de buscar de Dios. ¿Y en qué se han convertido? Carnales. Y son llenos, sí. Por eso el hombre es así. Dios no es así, no, el hombre es así. ¿Ya? Y en esa parte hay que tener siempre cautela en eso, hermanos. ¿Ya? Dios quiere la unidad porque Dios es uno. Dice, de manera pues que los dones no eran para enriquecimiento individual y privado ni para la rivalidad y los deseos, sino para el beneficio de todos. Exactamente, esa es la finalidad. ¿Cuál es? Es que todos seamos edificados, todos seamos llenos de la gracia de Dios, todos seamos recompensados por Dios, ¿no? Todos somos. Estoy hablando a los creyentes, hay dos tipos, hijo de Dios, hijo del diablo, ¿no? Como hijos de Dios, ya tiene que quitarse la envidia, hermanos. Algunos hablan lenguas, todo, pero son envidiosos. Quieren para sí nomás. ¿No? Eso no. Y algunos se sienten mal. ¿No? Esto pasa a veces en las organizaciones. Hermano, vas a dirigir. Ah, ya, bien. Hermano, vas a dirigir bien. Pero ¿y si no dirige? Ni van a la iglesia. No van al templo, mejor dicho. Hay esas cosas también. Entonces, son espirituales siempre y cuando ellos dirijan. Y son carnales ya cuando ya no dirigen. No, hermano. Y cuando dirigen todavía son más, ya quieren predicar algunos. No, siempre hay que ser humilde, hermano. Si otro dirige, más bien ora para que el otro le use también el Señor, todo ello. ¿No? Algunos ya porque han dirigido bien, ya se creen, ya... Pues mientras estemos en esta carne, y algunos individual, algunos sacan provecho monetario, hermanos. Sacan mucho provecho monetario en esto. ¿No? Dice, un asunto necesario para resaltar es que la diversidad dentro de la unidad pertenece al carácter propio de Dios.
exactamente. ¿El carácter de Dios cuál es? Ejat, uno es. El Shema, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Habla de una unidad, ¿no? Unidad compuesta. Por eso dice, será tarde y mañana de un día, ¿no? Y también dice, ya no serán dos, sino serán una sola carne. Y Jesucristo hablando de Ejat, bueno, en el hebreo Ejat es unidad compuesta, ¿no? Hablando, Padre, que ellos sean como nosotros somos, uno. ¿De qué habla? De unidad, ¿no? De unidad. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿De qué habla? Habla de unidad, unidad, de consenso, unidad, ¿no? En ese sentido. Entender que somos la iglesia de Cristo y somos el cuerpo de Cristo. Y nadie es más que el otro tampoco. Todo eso ¿dónde está pegado? En esta carne. En nuestra carne está pegado, ¿para qué? Para que no haya unidad, pues. Y si no hay unidad, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se contrista. Y si se contrista el Espíritu Santo, no fluye el don del Espíritu Santo. Por eso, esto hay que tener siempre presente, hermanos, ya el principio de la unidad. Ya, el principio de la unidad que consiste que Dios es uno. Y la iglesia también. ¿Hay envidia? No, porque eso no lo produce el Espíritu Santo. O dice, el fruto del Espíritu Santo es envidia. No. A ver, vamos a repasar. Acá está. Fruto del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humanidad, dominio propio, que es templanza, ¿no? ¿Eso quién la produce? El fruto del Espíritu Santo. Pero el otro lo produce, por ejemplo, en Gálatas 5:19, la obra de la carne, ¿cuáles son? Adulterio, fornicación, lascivia, ira, enojo, contienda, disensiones, borracheras, orgías, todas esas cosas la produce la carne. Entonces, y eso no hay unidad, no hay unidad en eso. Por eso hay que entender este principio. Cuando hablamos del carácter de Dios o la naturaleza moral de Dios, es que Dios es uno. La naturaleza divina, mejor dicho, también es que Dios es uno. Dios es uno, dentro de la unidad. Y dentro de la unidad de la iglesia, igual, es el mismo principio. Aunque no hay sino un solo espíritu, hablando del Espíritu Santo. Un solo Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y un solo Dios, ¿no? Unidad tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, una gran variedad de dones y ministerios caracterizan a cada una de las personas de la Trinidad. Exactamente. La Trinidad son uno, ¿no? Pero el Espíritu es uno, el Hijo es uno, Dios es uno, pero aún los tres que son uno. De igual manera también nosotros, la iglesia, hermanos. ¿Ya? Por eso, gracias a Dios, está bien elaborado este documento, se puede decir, ¿para qué? Para entender, ¿no? Para entender la palabra de Dios. A ver, ¿dónde nos quedamos? La Trinidad, ya acá. Sigamos con el principio. La diversidad en Dios se manifiesta en el hecho de que Él distribuye a la multitud de creyentes diferentes manifestaciones del Espíritu para provecho común. Ya, hablando de uno siendo lleno del don del Espíritu Santo. Asimismo, existen dos elementos esenciales que en la unidad y la diversidad, solo un solo cuerpo con muchos miembros, siendo la experiencia de la conversión común a todos y fruto del Espíritu, y clave de la unidad, de manera que es necesario la diversidad para que exista un verdadero cuerpo, de manera que no todos son los mismos, ni todos han sido dotados del mismo modo. Bueno, ¿de qué está hablando todo ello? Está hablando de que Dios es uno.
el Espíritu Santo, eh, el Espíritu Santo dentro de su esencia, ¿no? Es la unidad, busca la unidad. Y dentro de ello esto está dentro de la doctrina de la iglesia, hermanos. Dentro de la doctrina de la iglesia nos habla que nosotros, ¿qué somos? El cuerpo de Cristo. ¿Y la cabeza quién es? Cristo. Pero el cuerpo de Cristo tiene muchos órganos, está los pulmones, riñones, el hígado, está lo que es aún el mismo revestimiento, ¿no? La piel, todo ello. De igual manera nos habla eso, de trabajar en unidad. Un solo cuerpo con muchos miembros, siendo la experiencia de la conversión común a todos. Todos nosotros que hemos pasado al cuerpo de Cristo mediante la conversión. El aceptar a Jesucristo, Jesucristo nos ha limpiado, nos ha regenerado, nos ha hecho nueva criatura. ¿Y qué debemos de producir? Como el cuerpo ya tiene que producir el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo, es la medida y estatura perfecta, que todos lleguemos a la medida de Cristo. Pero ¿quién lo produce eso? El Espíritu Santo. ¿No? Clave de la unidad. ¿Cuál es la clave de la unidad? El fruto. Mira, todo nos ayuda el Señor, hermanos, en todo. ¿Y quién elabora eso? El Espíritu Santo. Qué hermoso que el Espíritu Santo produzca esto, hermanos. ¿Te imaginas qué producimos nosotros? ¿Qué produce esta carne, hermanos? Ira, enojo, contiendas, disensiones, pleitos, envidias, todas esas cosas. La carne estoy hablando, dentro de la carne. Pero el Espíritu Santo produce. ¿Dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para que cambie nuestro carácter, nuestra forma de pensar, aún la mente de Cristo, ¿no? ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. Todo ello, hermanos, ¿ya? Hablando de principio de la unidad. Consecuencias es la diversidad y no la uniformidad de lo que es esencia para que haya una iglesia sana. Exactamente. La uniformidad, puesto que todo es obra de Dios y parte de sus designios divinos, el único Dios que en sí se caracteriza por la diversidad dentro de la unidad ha decretado lo mismo para su iglesia. Hay diversidad de dones, pero uno es al que las hace, un solo espíritu, ¿no? Ya. Ahora ya terminamos esa parte. A ver, ¿alguna pregunta, hermanos? Estoy corriendo mucho. Hablando de la unidad. Ya hemos pasado la unidad. A ver. Cada uno son principios y temas, ¿no? A ver, ¿en qué hemos hablado? Bueno, esto ya lo expliqué del Espíritu Santo. Estoy haciendo un recuento. Del griego, bueno, eso ya les expliqué. Del principio de la unidad. Y ahora vamos a hablar del punto 3. Desarrollo y expresión de los dones espirituales. Bueno, me van preguntando, hermanos, si algo no entienden o les amplío algo, ¿ya? Dice. Hemos dicho que los dones sobrenaturales son habilidades otorgadas por Dios a cada creyente para obrar en favor del crecimiento, desarrollo y expansión de la iglesia. Existen 3 tipos de habilidades. Esto también enseñé en la primera parte, ¿no? En la unidad 1. Pero voy a volver a repetir, ya. Cuando hablamos de los dones espirituales, esto proviene netamente ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ya? Y vamos a ver los 3 tipos de habilidades. Por ejemplo, habilidades naturales. Esto es propias del ser humano. Esto es cuando hemos traído estas habilidades de nuestros padres. No, esto hablamos también. Refleja la imagen y semejanza de Dios en nosotros. ¿Cómo cuáles, pastor?
talentos musicales, arte, pintura, oratoria, ¿no? Dentro de todo ello, ¿qué has nacido tú con eso? O sea, hemos estado hablando, ¿no? Que siempre el ser humano nace con 5 habilidades, ¿no? Naturales o talentos. En ese término era talentos, ¿no? Naturales. Ahora, esos son que has nacido tú con ello, que está, como dice, en tu genética, en tu biología está ahí, en tu gen, en tu ADN está ahí. Has nacido con eso. Ya, el otro son las habilidades adquiridas. ¿Y cómo lo adquieres? Son aquellas habilidades producto del, este es del estudio, del aprendizaje y la experiencia humana. O sea, ¿has estudiado? ¿Qué has estudiado? Bueno, canto, música. ¿Qué has estudiado? Idiomas. ¿Qué has estudiado? Bueno, pastor, yo he ido a una escuela de manejo, ahora soy experto manejando tráiler, semi-tráiler, volquete, bueno. ¿Y cómo lo has adquirido? Bueno, eso también es con una experiencia humana, ¿ya? Experiencia humana. ¿Ya? ¿En qué consiste eso? Que uno mismo se inscribe pues a estudiar, a prepararse, ¿no? Y son habilidades que son necesarias, pues hermano. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, estando en su tiempo de carne, ¿no? O sea, acá en la tierra, Él también crecía en qué? En conocimiento de Dios. En conocimiento, él estudiaba la palabra. Por eso le decían rabí. Y la palabra rabí es un título, hermanos. Y hay dos posturas, ¿no? Algunos dicen que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, haya estudiado de una manera profunda con los escribas. Por eso se le decía rabí o maestro, ¿no? A un Nicodemo que le dijo, rabí, maestro, le dijo. Sabemos que vienes de Dios porque tú lo que haces, ¿no? Y además, el Señor Jesucristo estaba también como líder en la sinagoga y se le daba a leer la palabra. No a cualquiera se le daba a leer. Es como cuando Pablo iba, ¿a dónde iba? A las sinagogas. ¿Por qué iba a las sinagogas? Porque él era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Y él tenía esa reputación. ¿Quién está ahí? No, ahí está el rabino Shaul, ¿no? O Saulo, ¿no? Rabino Saulo, ahí está. Entonces, pero igual el Señor Jesucristo. No es que porque, ay hermano, algunos son así, ay hermano, Cristo ya viene pronto, ya no hay que estudiar, no hay que hacer nada, ya hay que predicar nada más, la Biblia nada más. Lo toman como que fuese nada más. No, hermanos, la palabra de Dios, el ser, por ejemplo, en mi vida, ¿no? Yo no quería ser pastor, pero el Señor me ha llamado. Si me he metido, como se dice, a los negocios de Papá Dios, ¿no? Como siervos, entonces uno tiene que saber todo, hermano. Tienes que saber leyes, tienes que saber un poco de, estudiamos también un poco de psicología, lo que es, bueno, en mi carrera mismo que es administración, economía, aparte de ello, tienes que estudiar aparte, ¿no? Saber cultura general, hermano, porque el pastor no tiene que ser neófito, hermano. Por ejemplo, ahora también estamos y hemos invitado a algunos hermanos de curso de griego, ¿no? Claro, este sí tiene un costo, ¿no? Promedio de $10 está, ¿no? Por un mes, curso de griego. Pero uno tiene que meterse y desarrollar si estamos ya en las cosas de Dios. No es porque uno ya, no, el Señor ya me ha llamado, ya el Espíritu Santo lo va a hacer todo. No, hermano. Eso se llama conformismo, ¿ya? Y eso está mal, hermanos. Eso está mal. El apóstol Pablo, usted cree que, como dicen, no, vivan del evangelio, sí, pero a los inicios, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Hacía velas, hacía carpas, cosía todo eso. Y después de coser todo eso, porque todavía al inicio no da nada el evangelio. ¿Y qué hacía? Trabajaba. Y después predicaba.
Y con eso se mantenía. Y él enseña, el que no trabaje no coma. O sea, es necesario las habilidades adquiridas. O sea, es necesario que uno ponga su esfuerzo y estudie. Es muy necesario, ¿no? Por eso, gracias a Dios que el Señor les ha tocado a ustedes para que están aprendiendo la palabra de Dios, ¿no? ¿Para qué? Para que, imagínense, estamos dando este curso, ¿cuándo terminaremos, hermano? El próximo mes ya terminaremos este curso. Y lo estoy dando un poco amplio, ¿para qué? Para que ustedes salgan bien nutridos con el conocimiento y la palabra de Dios. Entonces, regresando al tema, habilidades adquiridas. Hay que adquirir, claro, hermano, hay que estudiar, hay que prepararse. Otros son habilidades espirituales. Ya, son gracias espirituales que Dios nos ha dado y otorgado para el servicio de la iglesia. A ver, vamos a buscar, Antiguo Testamento, ¿ya? Mira, esto lo da el Espíritu Santo, hermano. Se llama Espíritu de Sabiduría. A ver, un ratito voy a buscar el texto. Por ejemplo, para hacer el tabernáculo, hermanos, ahí está. Éxodo 31:3. A ver, busquen, hermanos, Éxodo capítulo 31, verso 3. ¿Ya? Éxodo capítulo 31, verso 3. Y dice así la palabra. Y los he llenado del Espíritu de Dios. Mire, ¿y en qué consiste? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué? Para diseñar, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿Y quién ha hecho esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. A Bezalel le puso. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿quién ha dado todo eso? El Espíritu Santo, claro. El verso 6, tiene razón, hermana, me está diciendo, he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, ¿no? De la tribu de Dan. He puesto sabiduría con el ánimo en todo sabio de corazón para entregar en todo lo que he mandado, ¿no? Entonces, son habilidades que los da el Señor. Y eso, mira, hermano, eso, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta esto, hermano? Es porque el Espíritu Santo, por ejemplo, un ejemplo les voy a poner, aparte del que hay, ¿no? A Noé. A ver, ¿quién creen que le ha dado todas esas medidas? Y para hacer un tremendo barco, hermanos, un tremendo, puede decir, un buque ya transatlántico, ya tremendo, las medidas y todo ello, ¿quién le dio? Dios. Pero no es que solo le dio la medida, le dio también este espíritu de sabiduría a él y a sus hijos. ¿Para qué? Para que elaborasen, cortasen, para que todo ese tipo, ¿para qué? Para salvar al mundo antiguo. Pero solo se salvaron ellos, ¿no? Y los animales. Y en esto, ¿por qué les digo, no? Porque estas habilidades espirituales lo da el Espíritu Santo, ¿ya? Pastor, y a los del mundo, disculpe que le Sí. corte, y a los del mundo que tienen esos dones, No ¿quién son, le da el Espíritu Santo? son habilidades, hermanas. Por eso estoy hablando talentos, ¿no? En el primer curso enseñé. Son talentos que ellos tienen. Talentos de quienes tienen. Son de manera genética, reciben de sus padres o sus abuelos. Algunos han sido hasta inventores y ellos han recibido del mundo, ¿no?
Porque al final todos hemos salido del mundo, hermana. Todos hemos salido, todos, como dice, hemos pecado, todo eso, ¿no? Pero ellos también tienen de dónde. Son habilidades naturales, otros son habilidades adquiridas. Hay muchos que se han puesto a estudiar, y algunos han llegado hasta el premio Nobel. Pero en su mayoría, ¿quiénes han sido los premios Nobel, hermano? Han sido los cristianos y los judíos. Cuando tú lees los premios Nobel que han aportado en el mundo, ¿no? Y eso lo hablamos en el primer siglo, ¿no? ¿Quiénes eran? Eran personas que leían la Biblia. Sí, que se han apartado, que han hecho pecado. Sí, te entiendo, que pudieron haber hecho eso, sí. Por ejemplo, los judíos, hermanos. En Israel es un país bien avanzado, hermanos. Bien avanzado. Es la séptima potencia. En armamento, tienen armamentos muy sofisticados. En lo que es en ciencia, en avance, tecnología, también. Es un país donde no hay agua, pero producen agua. Y hay cantidad de agua, hermanos. Y es muy avanzado su tecnología israelí. ¿Pero por qué es? ¿De dónde han obtenido eso? Justamente porque ellos leen la Biblia. Pastor, pero usted me dirá, pero pastor, también hay homosexuales. Claro, hay homosexuales. Por ejemplo, los judíos, George Soros, que el promotor del nuevo orden mundial, del anticristo y todo ello que está promoviendo su venida, es un judío. Rockefeller, judío. Los Rothschild, judíos. ¿No? Hay buenos y malos. Por eso estamos en la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y esas habilidades nacen con ellos, Esteban. Por eso estamos diferenciando en habilidades espirituales. Hay algunos que han gustado el don de las habilidades espirituales. Por eso Pedro se amarga en su carta, como es más rudo todo ello, dice, os ha acontecido el proverbio, dice, que el perro vuelve a su vómito. El Señor los ha bendecido. Mira, y ustedes mismos sabrán por testimonio. Llegan a la iglesia, algunos han sido hasta locos, endemoniados, bueno, todo eso. Drogadictos. Han venido a la iglesia, se han sanado, los ha llenado con el Espíritu Santo, todo ello, y luego se han dedicado a las cosas de este mundo. Y son hábiles ganando en negocios, todo ello. ¿Y qué ha sucedido? Han gustado de estas habilidades, todo, especialmente lo espiritual, ¿no? Y luego, ahora están en el mundo. Es así. Hay algunos que han sido sanados también. Por ejemplo, al pastor G. Ávila, había un pastor, le pregunta, siervo, ¿por qué ya no ha hecho campañas, todo eso, no? ¿Por qué no ha seguido? Que a veces, hermano, se esfuerzan todo. Eso también tiene que ver ya la actitud de cada uno, ¿no? Se sanan, hermanos. ¿Y para qué se sanan? Para que nuevamente con ese pie sano, nuevamente vuelvan a bailar en el mundo, en las discotecas, todo eso. Con riñón nuevo, nuevamente, ¿no? Y a veces es así, sucede así, ¿no? Por ejemplo, acá en la iglesia, se han sanado, ¿no? ¿Dónde te has sanado? En Hedgehog, pastor. Y lo ves en el mundo ya. ¿No? Mundo ya están ya. Entonces, y eso es lo que sucede, hermanos. Eso es lo que pasa, ¿no? Esas habilidades, claro, usted me pregunta, pastor, ¿cómo es del mundo? Claro, cada uno, al final, todos vamos a rendir cuentas a Dios, hermano. Si no, este curso estamos más o menos segmentándolo en 3 tipos, ¿no? Repitiendo, algunos han nacido así, otros han sido así adquiridas por el estudio, el esfuerzo, ¿no? Que algunos han aprendido, ¿no? A tocar instrumentos musicales, o pintura, o arte, o educación también, ¿no? Son máster, magíster, bueno, todo ello, ¿no? PhD, y habilidades espirituales, que esto sí es netamente dado por Dios. Pastor, ¿Sí? una pregunta. En Éxodo 35:30, esa encaja en habilidades espirituales, ¿no? Éxodo 35. 35:30.
35:30. Ya, a ver, vamos a revisar. Ahí está claro. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besael, hijo de Uri, hijo de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia y arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, plata, bronce. Claro, eso es similar a lo que hemos leído. Sí, ha capacitado. Esto es neta. A ver, imagínate, a ver, hermano, ¿tú crees que Dios se va a quedarse con los, como se dice, con brazos cruzados? No, hermano. Así hayamos venido ¿cómo hemos venido algunos al Señor? Algunos enfermos, algunos todo traumados, algunos endemoniados, todos hemos venido así. Pero la obra de Dios crece. Necesitamos ¿quién? Que alguien también toque el órgano. Necesitamos también ¿quién? Que alguien de repente tenga alguna habilidad en cuestiones de fontanería, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hace el Señor? Te da esa habilidad. Claro, a diferencia, para la obra de Dios estoy hablando, para la obra de Dios. Y hay algunos que han sacado provecho, ¿no? El Señor les ha dado y también se han hecho de su dinerito, ¿no? Para que también trabajen y de esa manera, ¿no? O sea, del Señor no le faltan recursos, hermano. Y algunos, ¿y cómo viene? A ver, ahí está la pregunta. Mira, ¿cómo viene esto? Esto te lo da el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿no? En mi experiencia, ¿no? ¿Cómo me ha venido a mí el enseñar? En las noches, el Espíritu Santo me hablaba todo. Yo me acuerdo, una noche me habló toda la noche, porque yo no sabía bien explicar el arrebatamiento. ¿Y qué ha hecho el Espíritu Santo? Me dijo, mira, hijo, vas a traer, vas a hablar así, vas a buscar videos, vas a hacer esto, luego vas a buscar a un hermano, va a ser el padre, el otro hermano va a ser el hijo, el otro hermano va a ser la iglesia, el otro va a ser el Espíritu Santo, vas a hacer como una escena, y todo eso me habló el Señor, ¿no? ¿Hasta qué hora? Hasta las 4, creo. De ahí dormí un par de horas y me fui a enseñar. Porque yo nunca he enseñado, hermanos. Yo no enseñaba. Ni la palabra de Dios, peor todavía. Pues si me había descuidado de Dios, me había apartado del Señor. Pero ¿quién me ha dado esa habilidad? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, y hacía temas así, ¿no? Claro que también he estudiado, ¿no? He adquirido también mi carrera universitaria, pero nunca enseñaba. Yo tenía miedo de enseñar, de oratoria, todo eso, ¿no? Claro, he dado mi tesis, todo eso, pero es diferente, pues, el enseñar. ¿Y quién ha hecho eso? El Espíritu Santo. Y hay cosas así, ¿no? Hay momentos oraba y me decía el Señor, me dijo, vas a predicar este tema, ya, vas a juntar datos científicos para que sustentes este tema. Suponiendo, ¿no? Ahora que bueno, también estamos enseñando la doctrina del hombre, ¿no? Y hay que también sustentar con ciencias que están a la par con la Biblia. Y esa es la manera que, bueno, a mí me dijo así el Espíritu Santo, ¿no? Así vas a enseñar. Y hasta me decía qué videos bajar. O sea, como quien dice, me dateaba, ¿no? Mira, hijo, hay un video de tal, bájalo. Ya, hay esto. Ya vas a juntar a hacer esto. Y esa habilidad, y no es que yo he estudiado, sino esa parte sí yo no he estudiado, ¿no? Nada de esa parte. Pero ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Y así, hay algunos hermanos, hay por ejemplo, el que está en la música ahí en Hedja, ¿no? En la iglesia, ese hermanito, son hermanos muy humildes, son campesinos. Y dice, el Espíritu Santo vino y le enseñó las notas musicales y comenzó a tocar, y como que le guiaba ya el Espíritu Santo. Y así aprendió. Y uno dice, ¿y cómo es eso, pastor? No, ¿el Espíritu Santo hace eso? Sí, ahí está en la palabra. Justamente lo que hemos leído, lo que nos ha dado la hermana Raquel, es muy verdad, es muy cierto. Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, ¿no?
Imagínense, el libro de Job, hermanos, es un libro, claro, teológico, que resalta el tema principal, por qué el justo sufre, ¿no? Pero nos habla de ciencia. Job sabía que la tierra colgaba en nada, Job sabía que el aire tenía peso, Job sabía que en las profundidades de la tierra había fuego, Job sabía que había corrientes de agua dentro de los mares. O sea, Job sabía muchos avances, se puede decir, científicos en ese momento. Y uno diría, pero ¿cómo va a saber ese hombre sin la tecnología? O él era astronauta, salí de, se puede decir, de la Tierra y ha visto la Tierra. No, el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo te hace eso, ¿no? Hay otros que les da, por ejemplo, esa mente, por ejemplo, de este judío, Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein, para descifrar y hablar de los agujeros negros, de todo ello, ¿quién le ha dado? Eso le ha dado el Señor. Eso le ha dado el Señor. ¿Y para qué le ha dado? Bueno, con esa ciencia han utilizado la tecnología de que para crear la bomba atómica. ¿Y saben qué hizo él en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué quieres, Albert Einstein? Quiero que le den tierra a mi nación, a los judíos. De ahí es que se les da la tierra. La Primera Guerra Mundial, ¿gracias a quién se gana? Un judío, ¿no? Que faltó armamento, faltó todo, era un químico, elabora todo eso, se gana la Primera Guerra. ¿Qué quieres? Quiero tierra para mi nación. Y así nació la nación de Israel, ¿no? Entonces, esas son cosas que Dios en su inmensas, por eso dice la palabra, por eso ahora sí ya lo van a entender esta palabra, no es con espada ni con ejército, cuando le dice a Zorobabel, es con mi espíritu. Es igual, si usted se deja llevar por el Espíritu Santo es el que va a obrar. Usted no es el que va a cambiar la mente a la gente, no es el Espíritu Santo es el que va. Por eso es inclusive el curso del Espíritu Santo hay varios temas, hermanos. Uno es el Espíritu Santo dentro de la inspiración, el Espíritu Santo como Dios, el Espíritu Santo como dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y el Espíritu Santo, ahora que estamos estudiando, vamos a estudiar dentro de los ministerios. Y el Espíritu Santo como creador también. Por eso son varios temas del Espíritu Santo. Y muchas veces desconoce la iglesia. Desconoce la iglesia y el uso de los dones del Espíritu Santo. Bueno, por eso es que Dios nos ha tocado para dar este curso. Ya. Sigamos. Ahora vamos a entrar al punto 4. El ministerio cristiano. Ya, esto ya tiene que ver ya con cada creyente, cada hijo de Dios, referente al ministerio ya. Usamos la palabra ministro para referirnos a determinadas personas escogidas de entre los creyentes por el mismo Señor Jesucristo para ejercer funciones que resucita, está mal creo tipeado, en la perfección de los santos. A ver, disculpen ese término. En la función, bueno, ¿en qué sentido quiere decir? Funciones que resulta en la perfección de los santos, perfeccionar a los santos. ¿Ya? ¿En cómo nos va a perfeccionar? En madurez espiritual, individual y en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces, esto hay que tener bien en claro, hermanos. Las cosas de Dios, las cosas del Espíritu Santo, el ser ministro no es porque se te ha ocurrido. No es decir, ay, oye, los pastores ganan bien, ¿no? Sí, tienen grandes iglesias, mira, tiene su carro, mira, el otro pastor tiene esto.
Hoy, ¿por qué no nos metemos a ser pastor? ¿No? Sí, sí. Hoy se me ha ocurrido ser pastor. No es ocurrencia ni nada de eso, hermanos, sino aquí el llamado lo hace Dios. Aquí el llamado hace Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hablando de ministros, estamos hablando personas escogidas entre los creyentes, o sea, entre las ovejas. ¿Ya? Entre las ovejas, ¿quién es el que escoge? Es Dios, ¿no? Es Dios mismo. Y no es que uno anhela, por si acaso, ¿no? Bueno, en mi caso es así, ¿no? Hay algunos que sí anhelan, ¿no? Por eso dice Santiago, el que anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Pero también sépase, dice, ¿no? Que el que anhela obispado y la ejerce también tiene mayor condenación, ¿no? Claro, si administramos mal, ¿no? Por eso dice, este llamado es exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Uno siente el llamado, ¿no? Y algunos se hacen, los que no son llamados también, saben que son llamados y se hacen. Eso es como decir, algunos saben, ¿no? Que son llamados, pero no quieren, ¿no? Se hacen los que, como que no es contigo. Inclusive hay prédicas de llamados, ¿no? Por ejemplo, hay prédicas, oye, va a haber una prédica, hermano, de que para llamamiento, dice que esto, que lo otro. Y él ya siente que el Señor lo va a llamar porque ya lo ha llamado. Y algunos dicen, no, eso no es para... Ay, anda nomás, hermano, dicen, ¿no? Pero saben que en su interior son llamados, sino que son duros, son tercos, ¿no? Como el que les habla, pues, duro, terco, entonces yo sabía, pero no quería, pues, igual manera, ¿no? Esto es, el llamado es dado exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Esto hay que entenderlo bien. Pero pastor, y a mí me habrá llamado el Señor, eso te lo va a confirmar el Espíritu Santo. El Pastor, ¿y Espíritu. cómo se siente cuando tienes el llamado o cómo es que te confirma el Espíritu Santo? Ya, cuando, por ejemplo, hablando del llamado, ¿no? Hay varias formas, hermanos, hay varias formas. Y dentro de ello está, por ejemplo, te nace en ti, o sea, el Espíritu Santo te pone en ti de hablar la palabra. Y te da esas fuerzas. Y, por ejemplo, en mi vida, ¿cómo fue? ¿No? Me llamó, sí, yo sabía, pero yo no quería, era un rebelde, como se dice. Ya cuando el Señor comienza a obrar en mi vida, tuvo que tratar duro en mi vida, ya fue diferente, pues. Ya comenzó, de ahí ya le dije, Señor, ahora sí voy a ser obediente. Y dentro de la obediencia estaba el predicar, ¿no? Pero yo tampoco sabía predicar. Entonces, pero como le había hecho la promesa al Señor, comencé a hablar, a enseñar. Y cada vez que enseñaba, sentía un gozo, una alegría en mi ser. Un día yo me acuerdo que no había predicado, no había enseñado nada. Y estaba triste en ese, llegó hasta la noche, ¿no? Yo decía, ¿por qué estoy triste? Me sentía mal. Y cuando hablo la palabra, ¿no? Un familiar viene, le hablo la palabra, de ahí me sentí feliz, gozoso. Y de ahí entendí la importancia de enseñar, de predicar, ¿no? Bueno, ¿cómo sé que eres llamado? Eso te lo confirma el Señor. Algunos han soñado. Algunos me recuerdo han soñado, ay, he soñado con Pastor G. Ávila. Yo he soñado desde niño, había soñado yo con Jesucristo. Y que yo le seguía a Jesús, al Señor Jesucristo, y yo me acuerdo y yo siempre me acuerdo eso, ¿no? De mi sueño. ¿Por qué siempre me acuerdo? Porque siempre me lo hacía acordar el Espíritu Santo. Que igual que el Señor Jesucristo, yo también yo era su discípulo y hacía sanidades, igual que él. Y eso siempre me acordaba yo, siempre me acordaba. Y ya era como decir el sentir de que el Espíritu Santo siempre me hacía acordar eso. Y uno siente en el corazón, siente el ir a predicar, siente el orar, siente ya el llamado de Dios, uno lo siente en su ser. Y uno sabe que Cristo Jesús, sabe que Cristo Jesús lo ha llamado. Es como acá.
acá el Espíritu Santo me dice que acá hay varios llamados, ¿no? Que ustedes son llamados, muchos, ¿no? Sino que por eso les pone el Espíritu Santo el querer saber más de Dios, todo eso. Y yo igualito, cuando me arrepentí, sabía que el Señor me había llamado y me ponía libros, hermanos, 3, 4, 5 libros, y estudiaba mi Biblia de estudio, estudiaba mi otra Biblia, otro libro, otro diccionario bíblico, y sentía eso en mí, que tenía que capacitarme, ¿no? Cuando yo me convertí al Señor, ¿no? A los 19 años me convertí, entonces yo sentí eso. Pero ya cuando el Señor me llamó así netamente al llamado, ahí sí me disimulé. Pero yo sí sabía que era llamado. Y trató duro el Señor. Y de hecho, si ustedes sienten, o sea, sienten el llamado, y algunos te avisan de frente, algunos en voz audible les ha hablado el Señor. Y algunos en su corazón mismo sienten el fuego, ¿no? Cuando le hablan de eso, ya el Espíritu Santo crea un fuego dentro de su ser, que eres escogido para el llamado. Y si ahí depende ya de uno, ¿no? ¿Cómo haces? Como por eso dice, no apaguéis el fuego que Dios ha puesto en ti, ¿no? Por ejemplo, este curso pocos reciben, hermano, y a algunos no les gusta. Todas las ovejas no reciben este curso. Y pocos son los que tienen este sentir de aprender y todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el llamado, tienen el llamado. La confirmación ya es de manera individual. Ya ustedes ya conversamos, me llaman, ahí conversamos si es llamado o no es llamado, consultamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ya Él es el que sabe, pues. Y hay algunos que saben que son llamados, sienten el fuego, pero todavía quiere que alguien les diga, ¿no? Algunos dicen, pastor, ¿soy llamado o no soy llamado? Dicen, ¿no? Esto los va a confirmar el Espíritu Santo, hermanos, ¿ya? Tienen el sello del Espíritu Santo, que son exclusivamente separados de todas las ovejas para el llamado, ¿ya? Esto ya lo vamos a ver se puede decir, en otro tema, ¿ya? Un poquito más amplio, hermana. Vamos a continuar. Sí, Amén, dígame. pastor. Sí, Amén, pastor. ya, hermana. Ya, o si no, ya, como que dice, ya me llama y conversamos y ahí oramos al Señor. Y si el Señor, así muchos me llaman, hermanos, me llaman, me dicen, pastor, soy llamado. Por ejemplo, había un joven, pastor, no sé si soy llamado, me dice. Oramos y el Espíritu Santo claramente comenzó a hablar él en lenguas, comenzó a hablar yo también, y el Espíritu Santo confirmó, dijo, él es llamado. Y que ayune 3 días y le voy a confirmar su llamado. Ayunó el hermano, soy llorando, hablando en lenguas, todo, ¿no? Y es llamado. Y hay algunos, me sucedió eso, ¿no? Había uno que era llamado, pero él sabía que era llamado si no se hacía. Y el Espíritu Santo me dice, él es llamado, él sabe ya, me dice, ¿no? El Espíritu Santo. Y yo le digo, hermano, tú eres llamado, le digo. No, sí, algo así que se disimulaba. Y el Espíritu Santo me dice, dile del sueño que has soñado. Y el Espíritu Santo me revela. Y él dice, ¿qué has soñado? A ver, dime. Ya no te hagas, le digo, de frente ya no, le digo, no te hagas, dime, ¿qué ha pasado? Sí, sí, soy llamado, me dice. Y hay así a veces, ¿no? Hay algunos que se hacen. ¿Por qué se hacen? Porque sabemos que el llamado de Dios muchas veces algunos no lo quieren afrontar. Es como Jeremías. Jeremías, ¿qué dijo? Ay, Señor, yo soy niño, Señor, ¿cómo me vas a llamar a mí? ¿Y qué dijo Moisés? Señor, yo soy tartamudo. Y de verdad era tartamudo, ¿no? Pero Dios lo había llamado, pues. Ya vas a usar, ¿a quién quieres al inicio? Te voy a esperarte hasta que crezcas. Ya quiero a mi hermano Aarón, ya él va a ir, tú vas a ir, él va a ir como profeta, tú como Dios, y él va a hablar por ti, ¿no? Hablando. Eso también lo explicamos en Cristología, ¿no? Pastor, ¿Sí? pastor, Sí, lo cuando habla de escucho. llamados, cuando habla de llamado, ¿se refiere a un ministerio o para un oficio? No, estamos hablando de ministerio, ya, hermano.
Está específicamente a los 5 ministerios. Exacto. El otro de los dones, como ovejas, todos pueden recibir los dones, pero netamente el ministerio ya son, por eso la otra vez cuando leímos, especificamos, ¿no? Que para los ministerios, Cristo mismo es el que llama, o sea, el Señor Jesucristo. Y para los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo reparte. Pero de hecho que el Señor te llama y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te capacita, pues, te capacita. También vienen los dones, pero netamente a nivel ministerial es ya, hablando de los 5 ministerios, hermano, de acuerdo a Efesios 4, 11 y 12. Ajá. Justo a eso lo vamos a leer. ¿Ya? A ver, vamos a leer, hermanos, Efesios 4, 11 y 12, refiriéndonos al ministerio. El libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 y 12. Pastor, Amén. Amén. Sí, hermana, ¿le escucho? Bueno, Efesios 4, del Ya. 11 al 12. Ya, le escuchamos, hermana. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Muy bien. El ministerio es netamente el llamado, hermano, el llamado por Dios para ejercer el ministerio dentro de la iglesia. Claro, a nivel administrativo estamos hablando, ¿no? Ya de netamente ya de el ser pastor, ¿no? Hablando de los 5 ministerios, ser apóstol, profeta, evangelista y maestro, ¿no? Hablando cada uno de ellos lo vamos a ver en la siguiente clase, hermanos. O sea, mejor dicho, en las siguientes unidades voy a detallar detalle por detalle. A manera resumida estamos hablando acá, pero a manera ya netamente de los 5 ministerios vamos a ampliar. Tiene que ver ya la capacidad, esto tiene que ver dentro del curso de liderazgo, ¿no? La capacidad de direccionar, de organizar, de predicar, de todo ello, ¿no? Tiene que ver todos esos aspectos. Dice así: constituyó a unos apóstoles. Ya les hablé, la palabra apóstol es enviado y actualmente sabemos bíblicamente que solamente son 12 apóstoles, ¿no? El último de los apóstoles como abortivo que dice la palabra es Pablo. Y ellos están dentro del fundamento de la Nueva Jerusalén, pero a nivel organizacional. Por ejemplo, cuando les digo organizacional es ya, se puede decir, dentro de las religiones que necesita. En el Perú, por ejemplo, es registro público, ¿no? A nivel de organización religiosa, tienen ya su organigrama. Por ejemplo, ¿no? Hay algunos que se llaman obispo. Otros se llaman, tienen los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿no? Dentro de su organigrama ya organizacional estoy hablando. Bíblicamente son 5, bíblicamente. Y dentro de esos 5 han quedado como fundamento el apóstol y el profeta. Pero se sigue ejerciendo el apostolado, sí, dentro de las misiones. Y el profeta ya no a nivel se puede decir, de escritores bíblicos, sino a nivel de ya dentro de los dones del Espíritu Santo. ¿Ya? Pastor, Sí, dígame. cuando habla de Bernabé y de Silas y lo menciona como apóstoles, cuando en los viajes misioneros con Pablo los menciona igual a ellos como apóstoles, ¿también lo hace en el sentido de que son enviados? En ese, exactamente.
Claro, usted se adelantó. Exactamente, tiene razón usted. O sea, es como si usted me dice, pastor, ¿usted es apóstol? Dentro del contexto de enviado, sí, somos apóstoles. En ese contexto. Pero si usted me dice, pastor, usted es apóstol para que pueda, suponiendo, escribir libros o adicionar a la Biblia o algo así, no, tenía requisitos. Por eso cuando se muere, cuando Judas se ahorca y todo eso, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pide? Hay varios requisitos, pide que haya estado con el Señor, haya visto al Señor, bueno, haya sido llamado por el Señor, que todo eso fue y lo probaron en suerte, antes que quién, que venga el Espíritu Santo. Y probaron suerte y cayó, como dice la hermana, ¿no? A Matatías. Pero Dios no había escogido a él. Jesucristo él es el que llama. ¿A quién llamó Jesucristo? A Saulo, ¿no? O a Pablo, como le llamamos. Entonces, y yo sé que le mencionan como apóstoles, sí, como enviados, dentro de las misiones, hermano. ¿Ya? Dentro de las misiones. A ver, disculpe, hermano, dentro de las misiones se considera al apóstol en estos tiempos, hermano. ¿Ya? En estos tiempos. ¿Por qué? Porque el apóstol, ¿qué hacía? Cumplía funciones de misionero. Iba a las misiones y ¿qué hacía? Formaba iglesias. Y hay algunos que tienen este llamado, hermanos. Si se dan cuenta, los misioneros que han venido al Perú, ¿no? Especialmente vinieron de Estados Unidos, algunos de otros países, de Inglaterra, ¿no? ¿Qué han hecho? Su labor era apostólica. Venían, abrían misiones o templos o iglesias. Y luego, ¿qué es lo que se hacían? Se iban a otro lugar, se iban hacia otro país, a otro país. ¿Y qué función cumplían? Justo el apostolado o las misiones. Pero no le puedo decir, solamente hay 12 apóstoles nombrados por el Señor y bíblicamente respaldados en el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero usted me puede decir de repente, pero pastor, ahora hay apóstoles, hay todo eso. A nivel organizacional, hay cada iglesia, o sea, cada misión, cada organización religiosa, en su organigrama se ponen. Y algunos no hay apóstoles, hay otros que se llaman, ni siquiera ninguno de ellos. Por ejemplo, algunos son presbíteros, son laicos, son reverendos, otros son y así. Otros son ancianos, otros son diáconos, dentro de su plano organizacional. Pero nosotros estamos estudiando dentro del plano bíblico. Pastor, una preguntita, si me hace el favor. Sí, dígame, hermano, dígame. Usted, dentro de lo espiritual, mencionó abortivo. En concreto, ¿qué significaba eso? Ah, ya. O sea, él está hablando dentro de su humildad, o sea, que yo no me merecía ser llamado apóstol. Pablo está hablando dentro de su humildad, ¿no? Diciendo yo como abortivo, o sea, un abortivo, ¿qué quiere decir, no? Que fue desechado. Él como quien dice, no, yo me veía como abortivo, o sea, como desechado, que no servía, pero a él le ha placido llamarme, en ese sentido, hermano. Ya, no es que hace un aborto físico y todo eso, no, usted está hablando del plano espiritual, está hablando dentro de su humildad, que Dios lo ha escogido como el último, y ahí dice último de los apóstoles, dice. Gracias, pastor. En ese sentido, hermano, ya, hermano. Está muy bien. Bueno, entonces, dentro de los ministerios, estamos viendo el ministerio bíblico. El ministerio, bueno, dentro del nivel organizacional, yo sé que cada organización ya lo hace, ¿no? Ya sea, suponiendo, el Movimiento Misionero Mundial, la Alianza, Dios Habla Hoy, o así varias misiones que hay, ¿no? Eso ya depende se ponen de acuerdo cómo hacen su organigrama
o depende de cada ley también de cada país. Por ejemplo, en el Perú, ¿no? Está dentro de las organizaciones sin fines de lucro. Y dentro de las organizaciones sin fines de lucro hay un presidente, hay un secretario, hay un tesorero, vocal 1, vocal 2. Eso estamos hablando por ejemplo, estoy hablando en el Perú. Y hay algunos pastores que lo han acondicionado a eso, ¿no? Y algunos han puesto, ¿qué tal si lo ponemos presidente? Y lo han puesto. Algunos ya no se hacen llamar ni dentro de los ministerios, ¿no? Pero se hacen llamar presidente. Presidente de la obra, se dice. ¿Por qué? Por cuestiones legales. Ya, por cuestiones legales. Que a veces en cada país piden eso, ¿no? De repente. Entonces, en ese sentido, hermanos, pero ahora estamos hablando a nivel bíblico. A nivel bíblico, de acuerdo a Efesios 4, 11 y 12, ¿no? Está ya los 5 ministerios, ¿no? Y ahora vamos a hablar. Los dones del ministerio son apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, los cuales son todos los dones de gracia. Son complementarios, como dicen, ¿no? Ahí está mal tipeado. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Al final, así sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, ¿quién es el que todo el crecimiento, quién es el que lo da? Dios. Nosotros solo somos administradores, como nos dijo la otra vez. O preséntate como obrero aprobado por Dios, también nos dice, ¿no? La palabra de Dios. Todo esto nos da el Señor por su amor, por su gracia, y es todo, como dice, ¿no? Para la gloria y honra de Dios. Pero todo, como dice, yo planté, está hablando Pablo, ¿no? Él plantó. ¿Qué plantó? Por eso se llama el término plantación de iglesias, ¿no? ¿Qué plantó? Iglesias. ¿Y quién, después de que él plantó, quién vino como pastor? Apolos. ¿Apolos qué? Regó, ¿no? Regó, instruyó, capacitó, fue pastor. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Al final, ¿quién da el crecimiento? Es Dios. ¿Mediante qué? Mediante el Espíritu Santo. Como bien dice Stidman, los ministros son dones de soporte. Los ministerios no son dones de soporte que relacionan con el cuerpo entero de Cristo, tal como los sistemas mayores se relacionan en un cuerpo humano. Bueno, hablando de los dones, de los ministerios, son 5 ministerios, pero ¿para qué es? Para que siempre haya un nivel, se puede decir, organizacional en la iglesia. Y esto de la organización de la iglesia dentro del ministerio, esto inclusive lo enseña, hablando a nivel organizacional, ¿no? Esto lo enseña bíblico, lo enseña en el tiempo de Moisés. Por ejemplo, Moisés, ¿qué hacía? Moisés era juez, Moisés era todo. Entonces vino su suegro, ¿no? ¿Quién vino? Jetro, y le dijo, mira, Moisés, así vas a morir, le dijo. Y le da el primer organigrama, ¿no? Le dice, mira, de cada 1000 pon uno, de cada 100 pon uno, de cada 10 pon uno. Y los más difíciles que vengan y te traigan a ti. Y luego, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Escogió a 70, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? Sacó de él el Espíritu que moraba en Moisés y lo repartió en 70 hombres, ¿no? Y de esa manera es lo que sale, bueno, conocido en la Biblia, ¿no? Lo que es el Sanedrín o los 70, ¿no? Y el número 70 es un número, dentro de la numerología del estudio de la palabra de Dios, tiene un número que representa también administración, que también representa el plan de Dios, ¿no? Los 70. Y dentro de ello, ya en la iglesia, hablando en la iglesia, estamos hablando los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Y todo ello para qué? Para que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, se desarrolle mejor.
hablando del cuerpo de Cristo como personas, ¿no? Imagínense, a ver, viene una abeja, una vida nueva, ¿dónde va a ir? No, ahí está el siervo de Dios, el pastor ya, el pastor. Entonces, ora, el siervo, le aconseja, le ministra. Bueno, toda esa parte ya ustedes lo conocen, ¿no? Muy bien. Entonces, pero esta labor y este llamado es dado netamente por el Señor Jesucristo. ¿Y capacitado por quién? ¿A quién ha enviado el Señor? Al Espíritu Santo. ¿No? Así, hermano, usted diga, para el llamado no hay excusa, hermano. ¿Ah? Así diga usted, pastor, pero yo soy, por ejemplo, pastor, yo no sé leer ni escribir, dicen algunos, ¿no? Pero Dios te ha llamado, pues, Dios te ha llamado, Dios te ha llamado. Por ejemplo, un claro ejemplo es mi abuelita, ¿no? Ella que no sabía ni saber leer ni escribir, pero claro, mi abuelito es un hombre letrado, ¿no? Conocía la palabra, estudiaba pura Biblia, ¿no? En su tiempo. Pero así han hecho un ministerio muy lindo, ¿no? Pero por eso les digo, para el llamado no hay excusas, hermanos. Por ejemplo, ¿quién era? Gago, a ver, un tartamudo, ¿quién era? Moisés. Y Moisés es considerado como uno de los grandes profetas, ¿no? Cuando se estudia dentro de los profetas, se estudia Moisés. ¿Por qué? Porque él es el que asienta las leyes de Dios sobre la nación de Israel, y también todos los demás profetas tienen que seguir esa misma línea, ¿no? Esa misma línea, sin contradecirse, porque, bueno, el autor es el Espíritu Santo, ¿no? Y dentro de los ministerios son 5 que son para la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, bendito Dios. Entonces, a ver, ¿cuál es la siguiente? Hasta aquí nos quedamos, hermanos. El día sábado vamos a continuar. A ver si hay algunas preguntas. Creo que ya hemos respondido algunas preguntas. El material, hay algunos hermanos que recién han entrado. El material lo he vuelto a enviar, ¿ya? Lo he vuelto a enviar, lo imprimen, ¿no? Lo imprimen. Y yo sé que hay algunos que ya saben este tema, ¿no? Han estudiado, han leído también. Y gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios que hayan leído todos estos temas para que enriquezcan su conocimiento, ¿no? Conocimiento de Dios. No es que uno sabe todo, hermanos, ¿no? Por ejemplo, en Cristología, ¿no? Hay algunas hermanas que habían leído, cantidad de libros, ¿no? Y el Espíritu Santo daba testimonio, hermano. Por ejemplo, cuando enseñaba Cristología me dijo, hay uno que es, Espíritu Santo me decía, hay uno que sabe bastante de ese tema, me dice. Y así. Y gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Todo es para la gloria y honra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí nos quedamos, Pastor. hermanos. Sí, diga. Pastor, bueno, justamente que hablamos de ministerios, bueno, me gustaría también compartir, ¿no? Por ejemplo, en mi persona, hace 3 años había profetizado, ¿no? Los siervos de Dios, que el Señor me iba a dar el ministerio de intercesión. Entonces,